Bendiciones abundantes para cada uno de ustedes, mis amados hermanos, familias, amigos que nos ven en este momento. Qué gozo, y le damos la gloria al Señor porque nuevamente Él es quien nos da este privilegio de reunirnos en torno a su palabra. Esta noche sé que Dios va a hablar de una manera muy especial a nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios, porque todos los que nos llamamos hijos de Dios por la potestad que hemos recibido de Él, tenemos unas vestiduras características que mostrar ante el mundo. Esas vestiduras son las que se van a encargar de reflejar también quiénes somos verdaderamente en Cristo. Así que enfoquémonos en lo que hoy el apóstol Pablo nos tiene que decir. Es más, nos tiene que recordar a través de lo que le escribió hace muchos años a la iglesia de Colosas, y que esa palabra sigue siendo totalmente actual para nosotros, la iglesia de hoy. Así que vamos a orar. Y no vamos a orar solamente porque es un formalismo ritual, sino porque siempre es importante pedirle a Dios a través de la oración que nos hable y nos ilumine a través de su bendita palabra para ser edificados. Dios amado, quiero darte gracias por este bello momento que una vez más nos permites disfrutar junto con mis hermanos para poder recibir de ti esta orientación, esta iluminación, esta luz a través de tu bendita palabra. Nos disponemos para que al ser expuesta tu palabra en nuestro corazón podamos tener la mejor actitud, podamos tener la reverencia, pero también la diligencia para poner por obra aquello que nos vas a hablar y lo que nos vas a decir que tenemos que implementar. Rey de los cielos, bendigo a cada familia conectada en este momento, a cada amigo, a cada hermano, y sé, Padre, que tu palabra es como esa semilla que cuando cae en el terreno, en su tiempo se encarga de dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Háblanos en esta oportunidad y te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, entonces vamos a iniciar colocando el fundamento bíblico para el tema que hemos titulado en este momento, las vestiduras del cristiano. Acompáñame por favor a leer en la Nueva Traducción Viviente Colosenses capítulo 3, versículos 8 al 14. Va a aparecer allí en pantalla, así que por favor siga la lectura, o si usted tiene allí su Biblia, mejor aún, por favor ábrala y acompáñeme. Dice la palabra del Señor: pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa, y Él vive en todos nosotros. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Gloria al Señor. El apóstol Pablo es supremamente claro cuando quiere abordar una temática específica. Y en esta oportunidad el apóstol quiere ir directamente al meollo del asunto. Ahora nosotros tenemos que marcar una diferencia, porque se sobreentiende que ya no vivimos la vida antigua, sino que ahora vivimos una nueva vida en Cristo Jesús. Y ya no importa, como dice aquí el apóstol, si somos judíos o gentiles, si estamos circuncidados o no, si somos esclavos o libres, si tenemos plata o no tenemos plata, de qué estrato o a qué estrato pertenecemos. No, Pablo dice aquí una sola cosa es la que importa, y es Cristo. Si estamos en Cristo, entonces todo lo demás se supeditará a lo que Cristo ordena según su verdad y su palabra. Por eso yo quiero decirte con todo mi corazón que como cristianos tenemos el deber de consagrarnos a las enseñanzas de nuestro amado Cristo, de nuestro Salvador y de nuestro Maestro.
¿Cómo podemos nosotros consagrarnos a esas enseñanzas? ¿Cómo podemos nosotros demostrarle a Cristo que verdaderamente lo valoramos a Él? Pues mis hermanos, debemos deshacernos en la práctica de la vida, debemos deshacernos de todo lo que sea inmoral, de todo lo que sea maligno, de todo lo que contradiga la verdad del Evangelio. Eso tiene que ser quitado, deshecho de nosotros. Ahora, esto solo será posible, escúchame bien, cuando en nuestro corazón tomemos la decisión de consagrarnos a un verdadero compromiso de permanecer fieles a nuestra fe, que es precisamente la profesión a la cual Dios nos ha llamado. Por favor, quiero que en esta oportunidad que está escuchando esta palabra, te enfoques en una necesidad crucial si es que verdaderamente queremos mostrar un cristianismo auténtico. Y es que debemos despojarnos. La palabra despojar significa literalmente quitar el vestido. Hay unas vestiduras que definitivamente ya no tenemos nosotros por qué estarlas usando, si es que verdaderamente estamos tomando en serio el llamado de ser creyentes en Cristo. Tenemos que quitarnos, despojarnos la vieja vida y revestirnos de una nueva naturaleza que solamente la puede dar Jesucristo. Y estoy convencido que tú y yo, si es que estamos en Cristo, la hemos recibido de Él. Hay una pregunta: ¿qué significa vestirnos con la nueva naturaleza? Quiero clarificarte entonces la respuesta. Significa que debe haber una congruencia entre mi conducta y mi fe. Tiene que haber precisamente una concordancia entre esas dos expresiones. La una puede ser verbal, pero la otra es de conducta, de comportamiento, y ambas tienen que apuntar hacia la misma meta. Porque es que ser cristiano significa algo más que simplemente hacernos propósitos nobles o tener buenas intenciones. Iglesia, ser cristiano verdaderamente significa actuar correctamente, es mostrar a través de nuestro estilo de vida diariamente, donde quiera que nos conduzcamos, mostrar a Cristo. De eso se trata, ser verdaderamente cristiano. Pues si yo digo que soy cristiano, que amo a Dios, pues entonces lo mínimo que la Biblia me dice que yo tengo que demostrar es que debo andar como Cristo anduvo. Es así de sencillo. Simplemente Cristo debe ser reflejado a través de mi estilo de vida. Porque de nada sirve decir que soy creyente, pero con mi estilo de vida estoy enviando un mensaje incoherente, un mensaje contrario, confuso. Así que somos llamados a ser auténticos cristianos. Quiero hacerte una pregunta en este momento, amado hermano y a un amigo que me estás viendo. ¿Le estás siendo fiel a tu Dios? ¿Hay algunas ropas viejas que todavía no has quitado de tu vida? Aunque sé que amas a Dios, aunque sé que tu anhelo allí en el corazón es agradarlo, todavía andas caminando por esta vida vestido con viejas vestiduras. Así que quiero que miremos un poco más de cerca el pasaje bíblico que leímos al comienzo. Comencemos. Lo primero que quiero que miremos es las viejas vestiduras que debemos despojar de nosotros. Viejas vestiduras a despojar. Volvamos a hacer lectura de los versículos 8 y 9 de Colosenses. Dice la palabra: pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Ojo con la palabra eliminar. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Note que el apóstol le está hablando a los creyentes de Colosas, y en la manera como él está escribiendo les da por sentado que toda esa clase de cosas feas, de cosas malucas, de cosas dañinas, Pablo dice que ustedes ya se despojaron de todo eso. Él da por sentado eso. Y es que debemos entender que, por ejemplo, un cristiano que anda enojado y que anda dándole rienda suelta a su ira todo el tiempo, pues simplemente lo único que está haciendo es causar heridas profundas en los seres que más ama.
Y entonces con eso ya está prácticamente contradiciendo con su estilo de vida la fe que proclama. Un verdadero creyente mantiene a nivel, mantiene bajo control su enojo y su ira, porque sabe que si no controla ello, que si no le da un sabio manejo, termina entonces pecando con ello. El tema de la malicia. Cuando un cristiano le da lugar a la malicia en su mente, en sus pensamientos, le gusta, por ejemplo, sentarse o reunirse con otras personas que en sus conversaciones solamente hablan con doble sentido. Pablo llama a esta práctica truhanerías. Pues entonces es un cristiano que está alimentando malicia en su corazón. Y la malicia tiene un problema, y es que perpetúa y retroalimenta viejas rencillas. Cuando nosotros permitimos malicia en nuestro corazón, somos más dados a perpetuar cosas negativas, a que cualquier cosa mala que hagan contra nosotros inmediatamente la maximizamos y nos dejamos afectar, y entonces perpetuamos heridas en las relaciones. El lenguaje obsceno. Este sí que es un tema supremamente álgido en el tema o en el mundo cristiano. Porque hoy en día pareciera que pudiésemos llamarnos creyentes, pero seguir hablando como hablábamos antes de Cristo. Y esto tiene que ser algo bien marcado. Si hay algo que tiene que diferenciarnos de las personas incrédulas, de las personas que no aman a Dios o que no quieren tomar en serio los caminos de Dios, es precisamente el tema del lenguaje. ¿Cómo estamos hablando? Porque es que el lenguaje obsceno habla muy mal de nuestro testimonio con respecto al Evangelio. ¿Cómo así que soy cristiano, pero de tiempo en tiempo mis familiares, mis amigos, mis compañeros de trabajo, hasta hermanos de la iglesia que me conocen, escuchan de mi boca palabras de doble calibre, de grueso calibre, palabras de pronto no operativas, palabras vanas? Eso no debe ser así. Si nos llamamos cristianos auténticos, esa es una vieja vestidura que definitivamente tenemos que quitar al 100%. Otra más, las mentiras. Las mentiras definitivamente tienen que ser desarraigadas de nuestro estilo de vida cristiano, porque las mentiras nos contradicen con nuestro Cristo, que según la palabra de Dios, Él es la verdad. Entonces, ¿cómo podemos decir que somos cristianos? Es decir, que seguimos a Cristo y amamos sus caminos, pero lo que caracteriza nuestros comportamientos y nuestras conductas y nuestras palabras es precisamente la mentira. Esto no está bien, esto no honra al Señor. Ahora, estas viejas vestiduras que son del hombre pecaminoso, del hombre perverso, el apóstol Pablo da un énfasis muy claro, y es que nuestro deber es eliminar de nuestro carácter todas estas cosas que no honran al Señor. Y Pablo directamente apela a la voluntad del creyente, porque se sobreentiende que como estamos en Cristo, ahora nuestra voluntad se somete a la voluntad de Dios. Y nuestra voluntad ahora es auspiciada por la guianza del Espíritu Santo para hacer lo correcto. Entonces Pablo nos dice en esta oportunidad, con respecto a estas viejas vestiduras, que debemos definitivamente eliminarlas, sacarlas de nuestro carácter, no aceptarlas, no convivir con ellas. Es importante, mi amado hermano, preciosa iglesia, que empecemos a despertar una conciencia con respecto a aquellas viejas vestiduras con las que de pronto hemos querido seguir vistiéndonos. No puede el creyente verdadero continuar recorriendo su trayecto, su vida, su peregrinaje en esta tierra, peregrinaje de fe, con vestiduras sucias, con vestiduras malolientes, con vestiduras de injusticia. El cristiano tiene que vestirse con las vestiduras verdaderas para que marque una diferencia y para que atraiga a aquellos que le ven. Cada mañana cuando despertemos debemos tomar una decisión importantísima, y es despojarnos de las vestiduras de la noche, de la oscuridad, de la inmundicia, y vestirnos de las vestiduras de la luz, de las vestiduras de la verdad,
de las vestiduras que nos ayudan a andar de día, como dice la palabra, y así dar testimonio coherente de nuestra fe. Ahora, hemos hablado de las viejas vestiduras, pero también en el texto encontramos las nuevas vestiduras a colocar. Nuevas vestiduras a colocar. Y quiero volver a hacer lectura de los versículos 10 al 13 del capítulo 3 de Colosenses, que hemos estado leyendo desde el comienzo. Por favor, presta atención, porque aquí encontramos ese nuevo closet con el cual podemos llenarlo con una cantidad de vestidos maravillosos. Mira, dice: vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre, Cristo es lo único que importa. Esa es la única vestidura que verdaderamente importa, y Él vive en todos nosotros. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión. Aquí vienen entonces las diferentes expresiones o prendas de esta vestidura. Tienen que vestirse de tierna compasión, de bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Ahora bien, esto es tan interesante porque hablar de vestiduras del cristiano es hablar de un proyecto en el cual nosotros tenemos que enfocarnos en el día a día para seguir avanzando. Ahora tenemos una meta todos los días a la cual tenemos que apuntarle, y es hacer cada día más como Cristo. Esa debe ser nuestra meta, que cada día nos parezcamos más a Él en carácter, en las diferentes expresiones del fruto del Espíritu Santo que nos fue revelado en la misma persona de Cristo y de la cual ahora nosotros tenemos que apuntarle a ser como Él. Entonces la idea es que cuando hacemos de esta meta nuestro proyecto de vida, entonces el nuevo hombre se va renovando entre más conoce a su Señor y entre más se dispone a honrarlo. Y entonces termina vistiéndose con lo siguiente: se viste con santidad. El verdadero cristiano valora la santidad como una vestidura importantísima, una vestidura impecable que hay que cuidar por sobre todas las cosas. ¿Saben por qué? Porque es que la santidad, esa vestidura, es la que nos permite accesar ante la presencia de Dios. Dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Quieres disfrutar de una verdadera intimidad con Dios? Pues entonces tienes que vestirte todos los días con las vestiduras de la santidad. ¿Qué es la santidad? La santidad es aquel llamado que Dios nos hace a apartarnos de lo impuro para poder consagrarnos a su propósito, para poder consagrarnos a aquello para lo cual Él nos creó originalmente. Por eso, sin santidad, nosotros no podemos desarrollar propósito en nuestra vida. Pero también el nuevo hombre, cuando decide vestirse con las nuevas vestiduras, entonces le da valor a la misericordia y a la bondad. Esta es otra prenda maravillosa, la misericordia y la bondad. Son tan valiosas en la vida del cristiano porque ellas le recuerdan al cristiano la gracia de Dios. Cuando nosotros nos conducimos en nuestra vida diaria con misericordia, pero también somos bondadosos, estamos todo el tiempo siendo conscientes de que eso fue lo que nosotros recibimos y seguimos recibiendo siempre de parte de nuestro Dios. Cuando no pierdo de vista la gracia de Dios sobre mi vida, entonces yo quiero que esa gracia también sea impartida sobre otras personas. Y entonces mi mayor anhelo no va a ser desear el mal o el juicio de Dios sobre las personas, sino que la misericordia, para que la gracia de Dios les alcance también y puedan también entrar en un proceso de restauración. Pero también está la vestidura que el nuevo hombre que se va renovando se viste, y es la vestidura de la humildad. Es tan importante esta vestidura porque la humildad es lo que prácticamente hace
que cada día el creyente sea como Cristo. Jesucristo nos dijo que aprendiéramos de Él, que es manso, pero también humilde de corazón. Porque es que la verdadera humildad no tiene que ver solamente con la parte externa de una conducta, de un comportamiento, de una actitud. La humildad tiene que ver precisamente con el corazón. Eso era lo que había en David. Y esa fue la razón por la cual Dios llamó a David el hombre conforme a mi corazón, porque halló en él humildad, cosa completamente escasa en el corazón de Saúl. También la mansedumbre. La mansedumbre es una vestidura tan fenomenal para el cristiano, para el creyente en Cristo, porque yo llamo la mansedumbre prácticamente como esa vestidura que nos blinda, escúchame bien, que nos blinda contra el orgullo y contra la arrogancia. Cuando uno cultiva la virtud de la mansedumbre, no por la carne, no de pronto desde la voluntad humana, sino como fruto del Espíritu Santo en nosotros, estamos capacitados entonces para poder enfrentar el orgullo, para poder enfrentar la prepotencia, la arrogancia y mantenernos firmes a pesar de cualquier cosa que quiera tentarnos hacia ese camino. Está también el tema de la paciencia, que es una vestidura maravillosa y supremamente necesaria en este tiempo para el creyente. La vestidura de la paciencia. La paciencia nos capacita para poder aprender a empatizar con nuestro prójimo. Hoy día cada vez nos volvemos más y más intolerantes frente a la manera de pensar de los demás y entonces nos volvemos personas que todo el tiempo estamos señalando, juzgando. Nos encanta convertirnos en jueces de los demás, pero cuando somos pacientes, entendemos que eso es lo que Dios ha tenido con nosotros y muchísima paciencia. Entonces esa paciencia nos capacita para aprender a no acelerarnos y juzgar al otro, sino más bien a tratar de entender por qué esta persona dice lo que dice, por qué esta persona se está comportando de X o de Y manera. Y antes de juzgarle, más bien ir y mirar a ver cómo le podemos ayudar, cómo le podemos orientar, cómo le podemos guiar. Está el tema también de la tolerancia. La vestidura de la tolerancia y del perdón es tan especial para el creyente genuino. ¿Saben por qué? Porque definitivamente estas dos cosas, la tolerancia y el perdón, nos recuerdan a diario cuánto Dios nos ama. Dios ha tenido misericordia de nosotros, ha tenido misericordia de tu vida, de mi vida. Y esa misericordia es la que nos recuerda que definitivamente hoy estamos vivos, es solamente por eso. Porque si no fuera por la misericordia del Señor, ya habríamos sido consumidos. Eso lo entendió nada más ni nada menos que Jeremías, cuando pudo ver con sus propios ojos la destrucción de su amada tierra Jerusalén. Así que estas vestiduras hacen verdaderamente digno al cristiano, hacen verdaderamente digno al creyente para una tarea, y es llevar a otros el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tenemos esas vestiduras puestas, cuando nos conducimos en la vida diaria, en cualquier escenario, en cualquier sitio donde nos movilicemos, con estas vestiduras, ya estamos entonces generando un impacto porque estamos marcando una diferencia. Usted puede imaginarse cómo se sintió impactado Pedro, Jacobo y Juan cuando ven transfigurado a nuestro Señor Jesucristo allí en el monte. Porque vieron sus vestiduras como unas vestiduras totalmente resplandecientes. Y eso generó un impacto impresionante en la vida y en el corazón de estos tres, especialmente de Pedro. Al punto donde Pedro le dice al Señor que si pueden hacer 3 enramadas, como queriendo decir, esto está muy bueno aquí, esto está hermoso, aquí podemos quedarnos prácticamente ya, no regresar a Jerusalén, sino quedarnos aquí cuanto sea necesario. Porque cuando la gente nota en nosotros las vestiduras de santidad, las vestiduras de misericordia y bondad, las vestiduras de mansedumbre, de humildad, de paciencia, de tolerancia, de perdón, son vestiduras que brillan poderosamente en medio de un mundo que está lleno de oscuridad, en medio de un mundo que está lleno de hedor, de estupor. Por eso es importante que le prestemos atención a esta
tarea tan importante de vestir las vestiduras del cristiano. Pero quiero terminar hablando del vestido más importante de todos. Hemos hablado de algunos, pero el vestido más importante de todos lo hallamos en el versículo 14. Dice, sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Entonces, ¿cuál es el vestido más importante de todos que Dios quiere que sus hijos, sus creyentes, vistamos? El amor. ¿Sabe por qué? Porque el amor es lo que nos mantiene verdaderamente unidos a Dios, pero también unidos a nuestro prójimo. Dios quiere una iglesia no desconectada del mundo, sino una iglesia que se conecte con las necesidades que hay en las personas que transitan por este mundo. Y la única manera de poder manejar esa conexión y poder llegar al corazón de esa gente que está sufriendo, de esa gente que está llorando, gimiendo en su alma por tanto dolor, por tanto engaño, por tanta situación apremiante, es el amor. Por eso es que el Señor Jesucristo, allí en Juan capítulo 17, claramente dijo que en esto conocerán que sois mis discípulos, en que nos amemos unos a otros. El amor es esa vestidura característica para marcar una diferencia entre la manera como el mundo se relaciona entre ellos y la manera como la iglesia se relaciona consigo misma, pero también hacia los demás, hacia el mundo. Vivir en amor es vivir en auténtica comunión íntima con nuestro Dios. Dios es amor, dice la palabra. Y si Dios es amor, nosotros somos llamados entonces también a mostrar ese amor, no solamente para con nuestro Dios, quien nos amó con amor eterno, sino también para con aquellas criaturas que Dios ha amado de tal manera que decidió dar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que decida creer en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso es el vínculo del amor lo que va a hacer posible que las familias se mantengan unidas a pesar de que vengan momentos de tormenta, momentos de dificultad, problemas serios, delicados. Si hay amor, entonces el amor nos capacitará para poder vencer en medio de la adversidad. Igualmente es el amor el que hace posible que las iglesias puedan perseverar en unidad en la tarea evangelizadora, en la tarea que Dios le ha encomendado de la gran comisión. Una iglesia que se enfría en amar a Dios y al prójimo, pues también va a descuidar su tarea evangelizadora. Por eso, de todas estas vestiduras, la del amor es quizá la que más tenemos nosotros, no solamente que cuidar, sino sobre todo vestir, y vestirla a diario. Toda palabra, toda acción nuestra deben estar revestidas de este vínculo poderoso que es el amor. Yo creo, mis amados hermanos y amigos, que si nosotros amamos las cosas de arriba, es decir, amamos a Dios y su bendita palabra, su ley, su justicia, pues entonces vamos a aprender a amar a las personas de aquí abajo. Si nuestra vista está puesta en las cosas de arriba, seremos capacitados para poder amar a las personas de aquí abajo. Por eso vistámonos siempre de ese regalo divino, vistámonos de ese regalo precioso que ya recibimos en Cristo Jesús, que es la encarnación del amor de Dios hacia la humanidad. Permítame concluir diciendo en esta oportunidad, mis amados hermanos, que cada creyente nos encontramos en un programa intensivo de educación continua. Mientras estemos caminando en esta tierra, en esta temporalidad, tenemos que tener mentalidad de discípulos. Un discípulo es aquella persona que tiene mentalidad de aprendiz, tiene mentalidad de ser enseñable, que está siempre abierto para aprender, para recibir mayor conocimiento de su maestro, y está muy sediento y muy atento y muy diligente para poder percibir el conocimiento que recibe de su mentor. La idea, entonces, como creyentes y como discípulos de Cristo, es que entre más sepamos de Él y de su obra, entonces
podamos nosotros ser transformados al punto donde podamos ser semejantes a Él. Iglesia, entiéndeme que esta tarea dura toda la vida. Y es más, nos iremos de esta tierra y no lograremos la perfección. La perfección la lograremos el día, como lo dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y un día le vamos a ver tal como Él es, hablando de la oportunidad y el privilegio que vamos a tener de ver cara a cara a nuestro Señor. Y cuando le veamos cara a cara, seremos semejantes a Él, por ese privilegio de poder verle cara a cara. Ahí es donde se va a manifestar la perfección del carácter de Cristo en nosotros. Pero mientras llegue ese día, que yo estoy seguro que nos va a llegar, mientras llegue ese día, llenémonos de ese ánimo y de ese propósito inquebrantable de caminar cada día más hacia el avance de esa meta, de parecernos más a Cristo. Nunca debemos dejar ni de aprender, ni mucho menos de obedecer. Porque de nada sirve que estés recibiendo mucho conocimiento de Dios si no lo aplicas. Las dos cosas tienen que ir de la mano. Apasionate por conocer más de Dios y a Dios, pero también obedécelo. Obedece su palabra. Por eso no se desmoralice en cada reto que la vida diaria le plantee. Al contrario, llénese de ánimo. Tome todos los días las vestiduras celestiales. Pero también todos los días decida despojar, quitar, eliminar de su vida, de su ser, las viejas vestiduras que están malolientes. Esas viejas vestiduras que no honran a Cristo. Antes, por el contrario, lo deshonran y envían un mensaje de confusión a las personas. Quiero culminar diciéndote que hay algo que me emociona impresionantemente de la palabra de Dios. Y es que a la iglesia del Señor, la desposada del Cordero, nosotros, los que fuimos comprados a precio de sangre, nos espera una celebración celestial maravillosa. ¿Sabe cómo se llama esa invitación o esa celebración? Se llaman las bodas del Cordero. Sí, mi amado hermano. Estamos invitados a esa celebración extraordinaria en el reino de los cielos. Pero hay un pero que tiene que ver con el tema que estamos hablando en esta noche. Y el pero tiene que ver con las vestiduras. Solo podrán entrar a ella los que tengan las vestiduras apropiadas. ¿Recuerda que Jesús habló en una ocasión de una parábola? ¿Sí? La parábola de la boda. Hubo un hombre que entró a esa boda, pero no iba vestido de boda. Y cuando fue detectado, entonces fue llamado y le preguntaron por qué no estaba vestido de boda. No supo dar respuesta y entonces fue sacado de la boda y fue echado al lugar donde hay crujir de dientes y donde hay tormento. Así que todavía estamos a tiempo para preparar nuestras vestiduras, pero todavía estamos a tiempo, iglesia, para ser coherentes, por favor, para ser coherentes con nuestro llamado, con la desposada del Cordero. Yo quiero que preste atención, por favor, a lo que dice la Biblia sobre esta invitación. Esta es una invitación que la encontramos en Apocalipsis, capítulo 19, versículos 7 al 9. Dice la palabra en la Reina Valera 1960. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Escucha bien, el tema de la vestidura es crucial para esta celebración. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Tiene mucho que ver entonces con la coherencia entre lo que yo digo creer y lo que yo vivo, practico y hago en el diario vivir. Versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados, dichosos, felices, los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Gloria a Dios
porque en su palabra encontramos promesas tan extraordinarias que nos animan, que nos dan el valor, el denuedo, que nos dan la capacidad para seguir enfrentando con alegría y con gozo cualquier adversidad, cualquier prueba, porque no se compara el sufrimiento presente con la gloria que en nosotros un día habrá de manifestarse, iglesia. Por eso démosle valor a las vestiduras del cristiano. Ya no sigamos vistiendo las vestiduras del mundo, de la carne satánica. No, ahora vistámonos con las armas de la luz, con las vestiduras de la luz. Andemos como de día. Mostremos al mundo quiénes somos en Cristo Jesús. Mostremos con nuestra conducta una contracultura. Nuestros valores son superiores porque están basados en la moral de Dios, no en la moral humana, sino en la moral del corazón de Dios. Y Dios es la fuente de toda moralidad, es la fuente de la verdad, porque Él mismo es la verdad. Así que reto tu corazón para que analices si todavía hay algunas vestiduras viejas. Reto tu corazón para que mires, observes, examines a profundidad tu corazón. Y si reconoces que si todavía hay por ahí algunas vestiduras de odios, vestiduras de impureza, vestiduras de lujuria, vestiduras de envidia, vestiduras de latrocinio, vestiduras de robo, de mentira, vestiduras de justificación propia, tantas cosas que de pronto pensamos que no son graves, que son como pecados respetables. No, delante de Dios, si hay maldad, la maldad es maldad y punto. Oremos a Dios en este momento y que su misericordia sea extendida sobre nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, recibimos tu palabra con humildad. Recibimos tu palabra, Señor, en este momento con gozo. Necesitamos prestar atención a las vestiduras que estamos vistiéndonos en el día a día. A través de tu palabra hoy nos recuerdas, a través del apóstol Pablo, que se sobreentiende que ahora al estar en Cristo, que es lo más importante para nosotros, toda mentira, todo engaño, toda lascivia, toda palabra deshonesta y cualquier otra obra de la carne ya no debe estar imperando en nosotros. Se sobreentiende que ya eso lo eliminamos de nosotros. Señor, pero la oración que elevamos a ti en este momento es que si se sigue manifestando en nosotros algunas manifestaciones, se siguen dando algunas manifestaciones de esas viejas vestiduras, por favor ayúdanos para tomar decisiones, para no seguir aceptándolas, para no seguir de pronto adaptándonos a esas viejas vestiduras malolientes que te deshonran y que definitivamente no nos permiten dar un testimonio coherente de nuestra fe hacia los demás. Necesitamos, Señor, despojarnos, quitar literalmente esas viejas vestiduras para empezar a revestirnos de esas nuevas vestiduras que se convierten en lino fino, lino resplandeciente, lino blanco, que termina convirtiéndose, Señor, en las obras de los justos, en las obras buenas de los justos, porque eso cuenta, Señor, para la recompensa, para poder acudir a esa celebración maravillosa a la cual estamos llamados, que son las bodas del Cordero. Mi Dios, de todo corazón pido para que hoy esta palabra, por sencilla que haya sido, penetre profundamente en lo más profundo de nuestro corazón y como espada de dos filos, discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Te agradezco por tu bendita palabra y te exalto porque tú eres bueno y maravilloso. En Cristo Jesús, amén y amén. Honramos y bendecimos el nombre del Señor por su palabra, porque ella nos alimenta y ella nos nutre para seguir fortaleciéndonos en el día a día. Y cuando vengan momentos de prueba o momentos de tentación, la tengamos clara. Somos llamados a ser fieles, ante todo a ser fieles ante aquel que nunca dejará de ser fiel a nosotros. Un abrazo para cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos, deseando de todo corazón que las bendiciones del Señor se sigan manifestando en sus hogares. Y recuerde que les esperamos en nuestra congregación presencial los domingos a las 10 de la mañana para juntos, unidos,
honrar y exaltar el nombre del Señor y darle toda la honra y toda la gloria. Y de hecho, para también seguir recibiendo palabra que alimenta y fortalece nuestra fe. Que Dios me les bendiga. Un abrazo para todos y nos vemos pronto. Bendiciones. Gracias por visitarnos y permanecer con nosotros hasta el final. Esperamos que el contenido de este video haya sido de tu agrado. Si quieres recibir más, suscríbete por favor a nuestro canal. Y si quieres seguir disfrutando de más videos como este, quédate con nosotros. Este es nuestro más reciente video. Dios te bendiga.